I want us to turn to John 14. Quiero que vayamos a Juan 14. Last night and this morning, Tanto anoche como en esta mañana, I said that there were two major truths Jesus was teaching his disciples. dije que hay dos verdades principales que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. The first would be prayer, La primera es la oración. and we saw earlier that prayer Y ya vimos antes, en la sesión anterior, que la oración is relational es algo relacional, because God is now our Father porque ahora Dios es nuestro Padre. through the Lord Jesus Christ, our Savior friend. Por medio del Señor Jesucristo, nuestro amigo y redentor. So Jesus wanted his disciples to be clear about how to pray. Entonces Jesús quería que sus discípulos entendieran claramente cómo orar. He wanted their prayer life to become deeper. Él deseaba que su vida de oración fuera cada vez más profundo. They needed to know how to pray since he's leaving. Ellos tenían la necesidad de aprender cómo orar ya que Jesús iba a irse. And he wants them to be men of prayer. Y Jesús quiere que sean hombres de oración. That's why when you read John 14, 15, and 16, Y es por eso que cuando leemos Juan 14, 15 y 16, all through there he talks about prayer. a lo largo de esos capítulos, Él está hablando una y otra vez sobre la oración. And the other truth Y la otra verdad that Jesus was emphasizing que Jesús estaba enfatizando was their relationship with the Holy Spirit. era su relación con el Espíritu Santo. And the Lord wants us as believers today Y el Señor quiere que nosotros hoy en día, como creyentes, to believe truly in prayer, quiere que creamos verdaderamente en la oración, because God is our Father and Jesus is our elder brother and friend. por el hecho de que Dios es nuestro Padre y Jesús es nuestro hermano mayor y nuestro amigo y redentor. We're to draw near to God in prayer. Debemos acercarnos a Dios en la oración. We're to be clear on what it means to pray. Debemos entender claramente qué significa orar. And we should cultivate and develop our prayer life. Y debemos cultivar y desarrollar nuestra vida de oración. But the only way we can truly do that Pero la única manera en la que podemos hacer eso verdaderamente is to understand and have true relationship with the Holy Spirit. es entender y tener una relación de verdad con la persona del Espíritu Santo. Jesus is not here on the earth anymore. Jesús ya no está aquí en la tierra, But the Spirit of Christ, the Holy Spirit, pero el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, is here with us. Él sí está con nosotros. He's permanently in the church. Él está presente permanentemente en la iglesia. He is Lord of the church. Él es Señor de la iglesia. And He indwells every believer. Y Él habita en cada creyente. You individually are the temple of the Holy Spirit. Tú individualmente, tú eres el templo del Espíritu Santo. And every biblical church corporately is a temple of the Holy Spirit. Y cada iglesia local bíblica corporalmente es el templo del Espíritu Santo. So Jesus wanted the disciples to be clear about prayer and clear about the Holy Spirit. Entonces Jesús quería que sus discípulos entendieran claramente acerca de la oración y acerca del Espíritu Santo. So that's what He focuses on here. Entonces eso fue su énfasis que vemos aquí. So John chapter 14, Entonces Juan capítulo 14, verses 16 and 17. versículos 16 y 17.
And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, The Spirit of truth, el Espíritu de verdad, whom the world cannot receive, al cual el mundo no puede recibir, because the world neither sees him or knows him. porque no le ve ni le conoce. But you know him. Pero vosotros le conocéis. Now notice this. Ahora, presten atención a esto. Jesus said the world neither sees or knows the Holy Spirit, Jesús dice que el mundo ni le ve al Espíritu Santo ni le conoce al and Espíritu Santo. for believers, he doesn't say we see him. Y para el creyente no dice que nosotros lo veamos He's invisible. We cannot see the Holy Spirit. porque es invisible, no podemos ver el Espíritu Santo. But Jesus says you know him. Pero Jesús dice, tú lo conoces. How do we know him? ¿Cómo lo conocemos? For he dwells with you and will be in you. Y dice el versículo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Every Christian has a relationship with the Holy Spirit. Cada creyente tiene una relación con el Espíritu Santo. To be a Christian, you have to have the Holy Spirit. Para ser cristiano tienes que tener el Espíritu Santo. Romans 8 says, if anyone does not have the Holy Spirit, he is not a believer. Romanos 8 dice que si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es creyente. Now let's think about the person and the theology of the Holy Spirit. Ahora, pensemos en la persona del Espíritu Santo y la teología acerca del Espíritu Santo. For all eternity, the Father, the Son, and the Holy Spirit are God. Por toda la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. The Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. 3 persons, one God. 3 personas, un solo Dios. Do you fully understand that? ¿Entiendes bien eso? No, No, we don't fully no, understand la it, verdad no comprendemos en su plenitud eso, but we truly believe it pero verdaderamente lo because creemos, the Bible teaches it. porque la Biblia lo enseña. The cults don't believe that. Las sectas no aceptan, no creen eso. The Jehovah's Witnesses do not believe Los that. testigos de Jehová no creen eso. The Mormons don't believe Los that. mormones tampoco lo creen. Other cults don't believe that. Otras sectas tampoco lo creen. But God has always been in 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit. Pero Dios siempre ha existido. Dios siempre se encuentra en 3 personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. And each person of the Trinity have their various roles and work. Y cada persona de la Trinidad tiene sus roles y su trabajo particular que hace. God, in the beginning, God created the heavens and the earth. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. And so in the whole Old Testament, God the Father was mainly revealed as Jehovah, the living God. Entonces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios el Padre principalmente es revelado como Dios Jehová. Adam and Eve knew God as their creator, Adán y Eva conocían a Dios como su creador, but they did not understand God the Son or God the Holy Spirit. pero ellos no entendían Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. Though the Father and the Son and the Holy Spirit were active. Aunque el Hijo y el Espíritu Santo también estaban activos en todo eso. So through the Old Testament, God, the living God, was revealing himself Entonces, a través del Antiguo Testamento, Dios, el Dios viviente, estaba revelándose a sí mismo as the only true God. como el Dios único.
Then he reveals himself to Moses at the burning bush. Y él se revela a Moisés en ¿cómo se dice? La zarza. Well, before that, I left out Abraham. Ay, se me olvidó mencionar a Abraham. Abraham was an idolater. Abraham era un idólatra. And the God of glory revealed himself to Abraham. Y el Dios de gloria se reveló a Abraham. Abraham knew that God was real. Abraham sabía que Dios era real. And God was revealing himself through history. Y Dios estaba revelándose a lo largo de la historia. But he didn't reveal everything at the beginning. Pero no reveló todo al principio. But then as Moses came, God revealed himself to Moses. Pero cuando apareció Moisés, Dios se reveló a Moisés. And God gave Moses 10 commandments. Y Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. And that revealed more to Moses and the children of Israel than what Adam and Eve knew. Y eso reveló a Moisés y a los hijos de Israel más de lo que Adán y Eva sabían. And Israel through Moses realized God is holy and righteous. Y Israel, a través de Moisés, se dieron cuenta de que Dios es santo y justo. And as God continued his work throughout history in Israel, Y mientras Dios continuaba su obra en la historia y en Israel, he began to send prophets empezó a enviar profetas. who would declare more to Israel about the living God. Profetas que iban a revelar más a Israel acerca del Dios viviente. And as those prophets wrote those Old Testament books, Y mientras esos profetas escribían esos libros del Antiguo Testamento, they would put a puzzle sometimes or a vague picture in their prophecies. ponían una rompecabezas a veces o una ilustración vaga allí incluida en sus profecías. The first one was Genesis chapter 3. La primera que vemos es Génesis capítulo 3. It was a picture of the future. Eso fue un retrato del futuro. God began to slowly reveal. Dios empezó a revelarlo poco a poco. In Genesis 3, it says, the seed of the woman will crush the seed of the serpent. Y en Génesis 3 dice que la simiente de la mujer va a aplastar la simiente del serpiente. I will put enmity between the woman's seed and the serpent's seed. Yo voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del serpiente. Well, not everything was revealed then about what that actually meant. Sin embargo, no se reveló todo acerca de qué quería decir eso en ese momento. But now with the New Testament and the gospel, Pero ahora, con la llegada del Nuevo Testamento y el Evangelio, we know God was giving in Genesis sabemos que Dios estaba dando en Génesis the first promise of the gospel. la primera promesa del Evangelio. Who's the seed of the serpent? ¿Quién es la simiente del serpiente? Satan Satanás and evil y la maldad and sin. y el pecado. Who's the seed of the woman? ¿Y quién es la simiente de la mujer? Jesus Christ, the Messiah. Jesucristo, el Mesías. And so the seed of the serpent was going to bruise the heel of the seed of the woman. Entonces la simiente del serpiente iba a morder, iba a herir el calcañar de la mujer. The seed of the serpent was going to attack and wound the seed of the woman. Y la simiente del serpiente iba a atacar y herir la simiente de la mujer. And that happened on the cross. Y eso pasó en la cruz. But the seed of the woman is going to crush the head of the seed of the serpent. Pero la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza del serpiente. So Genesis 3:15. Entonces, Génesis 3, versículo 15, In this hidden picture vemos en este retrato escondido, promises the Messiah is going to come. promete que el Mesías iba a venir. And all through the Old Testament, the prophets gave messianic
prophecies. Y a través de todo el Antiguo Testamento, los profetas estaban dando profecías mesiánicas, Messianic promises, promesas mesiánicas. like Jeremiah 31 Por ejemplo, Jeremías 31, and Psalm 22. Salmo 22. My God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Psalm 22 is about the Messiah. Salmo 22 se trata del Mesías. Psalm 110 is about the Messiah. Salmo 110 se trata del Mesías. Isaiah 53 is all about the Messiah. Todo de Isaías 53 se trata del Mesías. So God was revealing himself in the Old Testament. Entonces Dios estaba revelándose a través del Antiguo Testamento. And while the Old Testament gave us pictures about Jesus, Y mientras el Antiguo Testamento nos daba ilustraciones o retratos de Jesucristo and it speaks about the Holy Spirit, y habla del Espíritu Santo, the Old Testament was primarily a revelation of God as creator and the living God. aún así, primariamente el Antiguo Testamento es una revelación de Dios como creador, Dios como el Dios viviente. So the Old Testament is primarily about the revelation of God the Father. Entonces el Antiguo Testamento es primariamente una revelación sobre Dios el Padre, With prophecy and teaching that the God the Son, the Messiah, is coming. con profecías y enseñanzas acerca de Dios el Hijo, el Mesías que iba a venir. But then the Old Testament closes, Pero luego se cierra el Antiguo Testamento, Malachi ends, termina con Malaquías. and how many years between the end of the Old Testament and the beginning of the New Testament? ¿Y cuántos años pasaron entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento? 400. 400. Did I get it right? ¿Lo dije bien? 4. Think of this. Piensen en esto. What was America or Mexico like 400 years ago? ¿Cómo era las Américas o México hace 400 años atrás? That's a long time. Eso es muchísimo tiempo atrás. And for 400 years, Entonces, por 400 años, God was silent. Dios no hablaba, estaba callado. No scripture, Nada de escrituras, no prophets. ningunos profetas. We don't know at all what happened in that 400 years. Nosotros no tenemos ni idea qué pasó en esos 400 años. But now we know what was coming next. Pero ahora sabemos qué estaba por venir. In the fullness of time, Con el cumplimiento del tiempo, what did God do? ¿qué hizo Dios? God sent forth His Son. Dios envió su Hijo. Hebrews 1 says this, Hebreos 1 dice esto. God who at various times and in various ways Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, spoke in past times by the prophets, en otro tiempo a los padres por los profetas, but now has in these last days spoken unto us through His Son. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. So think about this. Entonces, piensen en esto. The Old Testament was about God the Father revealing Himself, El Antiguo Testamento se trataba del Padre revelándose a sí mismo, but the Old Testament closes, pero se cierra el Antiguo Testamento and now is the time for God the Son to come. y ahora es el tiempo para que venga el Hijo de Dios. Hebrews talks about God has now fully spoken to us in Christ. Hebreos nos habla acerca de cómo Dios ahora nos ha hablado plenamente en la persona de Cristo. And Hebrews 5 speaks about Jesus in the days of His flesh. Y Hebreos 5 nos dice, nos habla sobre Jesús en los días de su carne. The time for the revelation of Jesus Christ, God's Son, El tiempo de la revelación de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. was not the hundreds of years of the Old Testament.
no fue los cientos y cientos de años del Antiguo Testamento, was about 33 years. eso ocurrió durante casi 33 años. Anyone here 33 years old? ¿Hay alguien aquí que tiene 33 años? Some of you are close. Algunos tienen casi esa edad. That's not very old. Eso no es mucha edad. Jesus was a young man when he died. Jesús era un hombre joven cuando murió. The time period for the Son of God was 33 years. El periodo de tiempo para el Hijo de Dios fue 33 años. So see, this was new revelation. ¿Te das cuenta? Eso fue una nueva revelación. The hundreds of years of the Old Testament was a revelation of God the Father. Entonces, cientos de años del Antiguo Testamento fue una revelación de Dios, el Padre. And the 30 plus years was the time period of the Son of God. Y los 30 y tantos años fue la revelación del Hijo de Dios. But in John 14 through 16, Pero en Juan 14 a 16, Jesus is telling the disciples, Jesús está diciéndoles a los discípulos, guys, it's time for someone else to come. hermanos, es hora que alguien más venga. God, my Father, spoke and revealed himself in the Old Testament. Dios, mi Padre, habló y se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento. I came forth from the Father, Yo vine del Padre and I have fully revealed what the Father is like. y yo he revelado en su totalidad cómo es el Padre. He who has seen me has seen the Father. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. The words that I speak were the Father's words. Las palabras que yo hablo son las palabras del Padre. I have perfectly revealed to this world what God is like. Yo he revelado perfectamente al mundo cómo es Dios. Because before Abraham was, I am. Porque antes de que Abraham era, yo soy. He declared to the world, I am God incarnate. Él declaró al mundo, yo soy Dios encarnado. And now he says, Y ahora él dice, I came from the Father, yo vine del Padre, but soon I'm going back to the Father. pero pronto tengo que regresar al Padre. I have finished the work you gave me to do. Yo cumplí con la obra que me diste. Jesus is leaving the earth soon. Jesús va a partir del mundo muy pronto. And he says, Y él dice, I'm going to send someone else. voy a enviar a alguien más. Who was that? ¿Y quién era? So the Old Testament was a period of God the Father. Entonces el Antiguo Testamento fue un periodo de tiempo de Dios el Padre. The 30 years Jesus was here was the time for God the Son. Y los 30 años en los que Jesús estuvo aquí fue el tiempo para Dios el Hijo. But when Jesus went back to heaven and they sent the Holy Spirit on the day of Pentecost, Pero cuando Jesús volvió al cielo y ellos enviaron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, the Father and the Son poured out the Holy Spirit at Pentecost. el Padre y el Hijo derramaron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. That started the time period or the age of the Holy Spirit. Y eso inició la época o el periodo de tiempo del Espíritu Santo. And the life of the church over these centuries Y la vida de la iglesia a lo largo de estos siglos, we are now the habitation of God by the Holy Spirit. nosotros ahora somos la morada o la habitación del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. And think about the work of the Holy Spirit in a big way. Y considera la obra del Espíritu Santo en una gran manera. If the Father predestined and planned everything, Si el Padre predestinó y planeó todo, and the Lord Jesus is the mediator and the agent of everything, y el Señor Jesús es el mediador, el agente de todo, the Holy Spirit is the administrator of all the works of God.
El Espíritu Santo es el administrador de todas las obras de Dios. When God created the heavens and the earth, Cuando Dios creó el cielo y la tierra, Genesis 1 says, the Spirit of God breathed and brooded over the water. Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios estaba ahí sobre la tierra y sobre el agua. The Holy Spirit was always bringing revelation to the Old Testament saints. El Espíritu Santo siempre estaba dando revelación a los santos. There were Old Testament saints who really knew the Lord. They were true believers. Había santos en el Antiguo Testamento que realmente conocían al Señor. Just like in the New Testament. You said they were true what? Believers. Eran creyentes verdaderos, así como en el Nuevo Testamento. And the Holy Spirit regenerated any true believers in the Old Testament. Y el Espíritu Santo regeneró cualquiera que era un creyente verdadero en el Antiguo Testamento, Just like He regenerates believers today. al igual que Él regenera a los verdaderos creyentes hoy en día. His work in the Old Testament was the same as today Su obra en el Antiguo Testamento era igual que su obra hoy in the hearts of God's people. en los corazones del pueblo de Dios, But the difference today pero la diferencia hoy en día is with the day of Pentecost, God began a new thing. es con la venida del día de Pentecostés, Dios inició algo nuevo. And He has sent as a permanent gift. Y Él ha mandado como un don permanente. He's poured out the Holy Spirit on Jew and Gentile, Ya ha derramado el Espíritu Santo sobre judío y gentil and on all flesh. y sobre toda carne. And so, when a person becomes a believer in Jesus Christ, Entonces, cuando una persona llega a ser creyente en Jesucristo, they are sealed with and indwelt with the Holy Spirit. esa persona es sellada con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ahora mora en ese individuo. He comes to you individually. Él viene a ti individualmente When you believe the gospel, cuando crees el Evangelio. He does heart surgery on you, gives you a new heart. Él realiza una cirugía de corazón y te da un nuevo corazón. The Holy Spirit gives you repentance and faith. El Espíritu Santo te da arrepentimiento y fe. It's the Holy Spirit that opens our eyes to see that Jesus Christ is real. Es el Espíritu Santo quien abre nuestros ojos para ver que Jesucristo es real. As long as we're lost and dead in our sins, Mientras estamos perdidos y muertos en nuestros pecados, there's a veil over our eyes of darkness, hay una vela que tapa nuestros ojos y hay tinieblas. and we cannot see truth or understand it. Y no podemos ver la verdad ni entenderla. And then the Holy Spirit comes and He quickens us to life. Y luego viene el Espíritu Santo y Él nos vivifica, nos da vida And He takes the veil off. y quita esa vela, ese velo. For the first time, we see Jesus as attractive. Y por la primera vez ya And he's- podemos ver a Jesús como And atractivo. He's real and Y glorious. Él es real y glorioso. And we desire Him. Y lo deseamos. And we turn to Him. Y nos volvemos a Él. And we find ourselves loving Him. Y encontramos que lo amamos. And that's the work of the Holy Spirit. Y esta es la obra del Espíritu Santo. It's supernatural. Es sobrenatural. It's immediate. Es inmediata. The Spirit of God bears witness with our spirits that we're sons of God. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. In the Old Testament, God's presence was in the tabernacle or the temple. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios moraba en el tabernáculo o en el templo. But now, we are the temple. We're the tabernacle. Pero ahora nosotros somos el templo, somos el tabernáculo. And because we're sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our heart. Y por el hecho de que somos hijos, Dios nos ha enviado el Espíritu de su Hijo para entrar a nosotros y estar con nosotros. And our hearts cry, "Oh, Father." Y nuestros corazones claman, oh Padre.
You are the temple of the Holy Spirit. Usted es el templo del Espíritu Santo. Is this real to us? ¿Esto es una realidad en nuestras vidas? Listen closely to this statement. Escucha detenidamente a lo que voy a decir, a esta declaración. What Jesus was to the disciples when he was here on earth, Lo que Jesús fue a los discípulos mientras estaba aquí en la tierra, the Holy Spirit is to you now. el Espíritu Santo te es a ti ahora mismo. He is to control your life. Él debe de controlar tu vida. He's the only one that can make the Bible real to you. Él es el único que puede hacer que la Biblia te llegue y puedas entenderla. The Holy Spirit is a person. He's not just a power. El Espíritu Santo es una persona, no solamente un poder. He is with you and in you. Él está contigo y está dentro de ti. And his ministry, his work, Y su ministerio, su obra, is to make you and I holy. es hacernos santos. He's very good at it. Y Él es sumamente bueno en esta obra. He's to be your teacher. Él debe de ser tu maestro. He abides with you. Él mora contigo He is to control us. o permanece contigo. Él debe controlarnos. He will empower us more if we'll seek his power. Él nos empodera más y cada vez más si buscamos su poder. So let's read these passages in John 14 through 16. Entonces leamos estos pasajes en Juan 14 a 16. Briefly, let's read them Brevemente vamos a leerlos and kind of let it sink in what Jesus is saying to the disciples. y deja que te entre, que te llegue lo que Jesús está realmente diciendo a sus discípulos. Because these words here for Jesus to the disciples, Porque estas palabras aquí de Jesús a sus discípulos they are recorded because they are just as much for you today as then. están registradas porque sirven tanto para ti, para ustedes ahora como para los discípulos en ese entonces. John 14:16. Juan 14, 16. And I will pray the Father, he will give you another helper, that he may abide with you forever. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. That has happened to every Christian. Esto es algo que ha pasado en cada cristiano. The Lord Jesus Christ is our high priest. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. He's our intercessor. Él es nuestro intercesor. And he promised the church in Acts 1, Y en Hechos 1, Él dio una promesa a la iglesia. I'm going to send my spirit. Yo voy a enviar mi espíritu. He promised here in John, Y, I will send the Comforter to you. y prometió aquí en Juan, yo os daré el consolador. And on the day of Pentecost, Y en el día de Pentecostés, God did this in verse 16. Dios llevó a cabo esto que vemos en 16. The Father poured out the promise of Joel chapter 2. El Padre derramó en la promesa de Joel capítulo 2. The power of the Holy Spirit came in Jerusalem that morning. El poder del Espíritu Santo cayó en Jerusalén esa mañana. And 3,000 people Y 3,000 personas who did not believe in Messiah que no creían en el Mesías came to believe in Messiah that day. llegaron a conocer o llegaron a creer en el Mesías ese día. And the church was supernaturally birthed. Y la iglesia nació sobrenaturalmente. And when you came to faith in Christ, Y cuando tú llegaste a creer en Cristo, the Father, through the Lord Jesus Christ, el Padre, mediante el Señor Jesucristo, gave you the gift of the Holy Spirit. te dio a ti el don del Espíritu Santo. Peter says that Y in Acts, Pedro dice esto en Hechos. when they cried out, what shall we do? Cuando ellos clamaron, ¿y qué haremos? Repent and be baptized for the forgiveness of sins? Arrepentíos y sed bautizados por el perdón de sus pecados.
and you will receive the gift of the Holy Spirit. y recibiréis el don del Espíritu Santo. The gift was the Spirit El don, el regalo fue el Espíritu Santo from the Father and the Lord Jesus. de parte del Padre y del Señor Jesucristo. So the gift of the Spirit is regeneration Entonces el don del Espíritu Santo es la regeneración and conversion. y la conversión. The Spirit of God comes to us when we're dead in sin. El Espíritu Santo viene a nosotros mientras estamos muertos en nuestros pecados And He awakens us and makes us alive. y nos despierta y nos da vida And He makes real our sin to us. y nos muestra nuestro pecado And He makes real Christ to us. y Él nos muestra a Cristo para que sea real a nosotros. And He shows our hearts there's only forgiveness and hope in Jesus Christ. Y Él muestra a nuestros corazones que únicamente hay perdón en la persona de Jesucristo. And He works faith in your heart. Y Él obra para producir fe en tu corazón. And you come to the place, even if you're trembling and afraid, Y llegas al punto, aunque si estás temblando y con mucho miedo, I do believe Jesus is the only Savior. el punto en el cual dirás, sí, yo creo que Jesús es el único Salvador. I do believe He died for sinners on the cross. Yo sí creo que Él murió por pecadores en la cruz. But then your heart says more than that. Pero luego tu corazón dice aún más que eso. Your heart says this: Tu corazón dice lo siguiente. I do believe He died for me. Yo sí creo que Él murió por mí. Lord, I believe You died for my sin. Señor, yo creo que moriste por mis pecados. And I give You myself. Y yo me entrego por completo mi ser a ti. I trust You. Yo confío en ti. And you cry for mercy. Y pides, tú clamas pidiendo misericordia. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo washes your heart. lava tu corazón. And the Father justifies you in the name of Jesus Christ. Y el Padre te justifica a ti en el nombre del Señor Jesucristo. And you're made a child of God in that moment. Y eres convertido en un hijo de Dios en ese momento. You're saved Eres salvo by the blood of the Lamb por la sangre del Cordero and by the work of the Holy Spirit. y por la obra del Espíritu Santo. So, verse 17. Ahora versículo 17. The world knows nothing about the true reality of the Holy Spirit. El mundo no tiene la menor idea sobre la verdadera realidad del Espíritu Santo. Because the world just functions on what it can see and hear. Porque el mundo funciona de la manera en que solo lo que puede percibir y escuchar y lo que puede ver. And the Lord tells the disciples here, the Spirit of truth the world cannot receive. Y el Señor les dice a los discípulos aquí que el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. Because it cannot see Him or know Him. Porque no le puede ver ni le puede conocer. But Pero you disciples ustedes, discípulos, and you believers in Monterey in y 2018, ustedes creyentes aquí en Monterrey en 2018, you know the Holy Spirit. ustedes conocen el Espíritu Santo. Because He dwells with you and He's in you. Porque Él habita en ustedes y Él está con ustedes. Answer this question honestly. Contésteme esta pregunta honestamente. We know the Holy Spirit knows us. Sabemos que el Espíritu Santo conoce a nosotros. How well do you know Him? ¿Qué tan bien conoces tú a Él? Have you welcomed Him in your life? ¿Realmente has recibido al Espíritu Santo en tu vida? If He's in you, don't you think you ought to get to know Him more? Si Él mora en ti, ¿no crees que debes procurar conocerlo más? Are you afraid of the Holy Spirit because of Pentecostalism? ¿Tienes tú miedo del Espíritu Santo por las locuras del pentecostalismo? That's a false spirit. Ese es un espíritu falso, But you have the real deal. pero tú tienes el verdadero.
If you're a believer, you have the true Holy Spirit in you and with you. Si tú eres un creyente, tú tienes el verdadero Espíritu Santo que está dentro de ti y está contigo. If He is God with you, Si Él es Dios contigo, if He is the Spirit of Christ, si Él es el Espíritu de Cristo, and He's your teacher and your guide, y si Él es tu maestro y el que te guía, and He's the one leading you into all truth and making you holy, y Él es aquel que te guía a toda verdad y te está haciendo cada vez más santo, then you would be wise to get to know Him better. entonces te sería de provecho llegar a conocerlo más íntimamente, ¿no? This is very important. Esto es de suma importancia. The Lord Jesus is teaching the disciples this because it's what they need to know in the coming days. El Señor Jesús está enseñando a sus discípulos esto porque es necesario, es lo que necesitan saber para lo que les espera en los días venideros. And the power and the working of the Holy Spirit in the future that they don't understand yet, Y el poder y la obra del Espíritu Santo en el futuro, lo cual no entienden todavía. they had no idea at this point what it meant that He was going to send the Spirit of truth. A estas alturas, aquí donde Jesús les está hablando, no tenían idea de qué significaba que Él iba a enviar el Espíritu Santo. The disciples, they weren't even clear that Jesus was going to rise from the dead. Los discípulos ni siquiera entendían claramente que Jesús tenía que resucitar de los muertos. But after He rose from the dead, Pero después de que resucitó de los muertos, the disciples were saying to one another, los discípulos se decían uno al otro, "Oh, this is what He meant." ok, esto es lo que Él decía. And then when the Holy Spirit is poured out on Pentecost, Y luego cuando el Espíritu Santo es derramado en el día de Pentecostés, Peter stands up and preaches, Pedro se para predicar and he says this y él dice lo siguiente about the outpouring of the Holy Spirit. acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Peter says, "This is that Joel wrote about." Pedro dice, esto es aquello sobre el cual Joel escribió. I will pour out my Spirit on all flesh. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. And Peter was saying, today, what you've seen and heard Y Pedro estaba diciendo, hoy lo que has visto y lo que has oído is what God promised hundreds of years ago through Joel the prophet. Esto es lo que Dios había prometido cientos de años atrás por medio del profeta Joel. And it's fulfilled today. Y hoy se cumple. Now turn to John 15. Acompáñenme a Juan 15. 2 verses. Stay with me. 2 versículos, aguántenme, tengan paciencia. John 15:17. Juan 15, 17. I think that's the wrong verse. Oh, Hold perdón, creo que no es ese versículo. It's a good verse, though. on. It is. Digo, es un buen versículo ese. Pero- It's verse 26. Es versículo 26. Juan 15, 26. See, Jesus had spoken about the Holy Spirit in chapter 14. Entonces Jesús habló del Espíritu Santo en capítulo 14. So a few statements earlier, Jesus was teaching about the Spirit. Entonces, con algunos comentarios un poco antes, Jesús estaba mencionando o enseñando sobre el Espíritu Santo. Here in verse 26, he speaks again. Y aquí en verso 26, Él toca el tema de nuevo. And Jesus is teaching them how to understand. Y Jesús está enseñándoles cómo entenderlo. When the helper or comforter comes, Pero cuando venga el consolador o el ayudador, whom I will send to you from the Father, a quien yo os enviaré del Padre, the Spirit of truth who proceeds
from the Father, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, he, that is the Spirit, Él, el Espíritu Santo, will testify about me. dará testimonio acerca de mí. The ministry of the Holy Spirit El ministerio del Espíritu Santo is to make real the person and work of Jesus Christ. es hacer real la persona y la obra de Jesucristo. He reveals and he testifies to the human heart about Jesus Christ. Él revela al corazón humano y Él da testimonio al corazón humano de la persona y obra de Jesucristo. Anytime we ever were convicted about Christ, En cualquier momento en el que sentimos convicción sobre Cristo, or when we first saw our need of Him, o la primera vez que vimos nuestra necesidad de Él and our hearts were drawn to Him, y nuestros corazones se acercaban a Él, it was the Holy Spirit personally showing you the Savior. fue el Espíritu Santo mostrándote a ti personalmente el Salvador. The Spirit was drawing you to Christ. El Espíritu te estaba atrayendo a Cristo. He testifies about Jesus Christ. Él da testimonio sobre Jesucristo. Now, John 16, verse 7, Ahora Juan 16, versículo 7. he says here, I'm going to tell you the truth. Y él dice aquí, pero os digo la verdad, It's better for me to go away. os conviene que yo me vaya. Better for you. Es mejor para ustedes. Why? ¿Por qué? Because if I don't go away, the helper, the Holy Spirit, will not be sent. Porque si no me fuera, el ayudador, el Espíritu Santo, no va a ser enviado. But if I depart, I will send him to you. Mas si me fuere, os lo enviaré. So Jesus ascends back to heaven. Entonces Jesús vuelve al cielo In Acts chapter 1 and 2 y en Hechos capítulo 1 y 2, says, él dice, at the right time, dice en el momento oportuno, on the certain day, en un cierto día, suddenly there was a sound from heaven, dice, de repente escucharon un sonido del cielo and God poured out the Holy Spirit. y Dios derramó el Espíritu Santo. That was when Jesus sent the Holy Spirit on the church. Y eso fue cuando Jesús envió el Espíritu Santo sobre la iglesia. If I depart, I'll send him to you. Si yo me fuere, os lo enviaré. And the Holy Spirit was sent on the day of Pentecost Y el Espíritu Santo fue enviado en el día de Pentecostés permanently to the church, a la iglesia por siempre, and he gave gifts to the church. y él repartió dones a la iglesia, He empowered the church, envistió la iglesia con poder, and he empowered the apostles y él dio poder, envistió a los apóstoles con poder to preach and teach and to do miracles. para predicar y para enseñar y hacer milagros. And he inspired the writing of the New Testament. Y él inspiró las escrituras del Nuevo Testamento. The Holy Spirit gave the writers of the New Testament inspiration El Espíritu Santo dio a los autores del Nuevo Testamento inspiración. and the books of the New Testament, they wrote what the Holy Spirit gave them to write. Y los libros del Nuevo Testamento contienen lo que el Espíritu Santo les dio a escribir. This is why the Old Testament and the New Testament scriptures Por eso, por esta razón, tanto las escrituras del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento are divinely inspired and they are perfect. son divinamente inspiradas y son perfectas. They are the very words of God. Y son las mismas palabras de Dios. And we can trust every word. Y podemos confiar en cada palabra. We won't ever understand every word. Nunca vamos a llegar a entender en su plenitud cada palabra. So John 16, Entonces Juan 16, if I depart, I will send him to you. what verse? I'm sorry.
16:7, the end. If I depart, I will send him to you, Al final de 7, mas si me fuere, os lo enviaré. and when he has come, he will convict the world of sin, righteousness, and judgment. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. He will convict of sin because they do not believe in me. De pecado, por cuanto no creen en mí. He will convict of righteousness because I'm going to my Father, De justicia, por cuanto voy al Padre. and you see me no more. Y no me veréis más. Of judgment because the ruler of this world is judged. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. I still have many things to say to you, Aún tengo muchas cosas que deciros, but you cannot bear them now. pero ahora no las podéis sobrellevar. But when he, the Spirit of truth, has come, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, he will guide you into all truth. Él os guiará a toda la verdad. He will not speak of himself or on his own authority. Porque no hablará por su propia cuenta, Whatever he hears, he will speak. sino que hablará todo lo que oyere, And he will tell you things to come. y os hará saber las cosas que habrán de venir. He, the Holy Spirit, Él, el Espíritu Santo, will glorify me, the Son of God, me glorificará a mí, el Hijo de Dios, because he will take of what is mine and he will declare it to you. porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Now, the things of the New Testament, Ahora, lo que vemos, el contenido del Nuevo Testamento, the four Gospels, los 4 evangelios and the epistles of Paul and Peter and John, y las epístolas de Pablo y de Juan y Pedro, the Holy Spirit el Espíritu Santo took the things about Jesus Christ tomó las cosas acerca de Jesucristo and he inspired the writers of the New Testament y él inspiró los autores del Nuevo Testamento to write about the Lord Jesus Christ. para escribir sobre el Señor Jesucristo. And the writings of the New Testament are the proof Y las escrituras del Nuevo Testamento son la prueba, el comprobante that the Holy Spirit took the things of Christ and he revealed them to the apostles. o es la evidencia de que el Espíritu Santo tomó lo de Cristo y se lo reveló a los apóstoles. And that revelation is the New Testament. Y esta revelación es el Nuevo Testamento. Turn to Romans 8 quickly. Vayan conmigo brevemente a Romanos 8. Now I'm almost finished. Casi termine. I want you to notice something. Quiero que noten algo. Romans 8 could be called life in the Spirit. Romanos 8 se podría llamar la vida en el Espíritu. The Holy Spirit in Romans 8 is mentioned 19 times. Se menciona el Espíritu Santo en Romanos 8 19 veces. I want you to notice these. Y quiero que noten estas veces. 8:1 at the end of it, the Spirit. 8:1 al final dice Espíritu. Verse 2, the Spirit of life in Christ Jesus. Versículo 2, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Verse 4 at the end, according to the Spirit. Verso 4 al final, conforme al Espíritu. Verse 5, according to the Spirit, the things of the Spirit. Versículo 5, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verse 9, the Holy Spirit is mentioned 3 times. Versículo 9 se menciona el Espíritu Santo 3 veces. Verse 10, Versículo 10, verse 11, versículo 11, verse 13, versículo 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 23, 23, 26, 26, 27, 27, 19 times 19 veces. Paul mentions the Holy Spirit. Pablo menciona el Espíritu Santo.
This would be a marvelous Bible study Esto sería un estudio bíblico maravilloso. for you to study what Paul says in Romans 8 about the Holy Spirit. Si pudieras estudiar lo que Pablo tiene que decir sobre el Espíritu Santo en Romanos 8. Pray and ask God to teach you what it means. Ora y pídele a Dios que te enseñe qué significa. And then pray for the Holy Spirit to do these things in you. Y ora pidiendo que el Espíritu Santo haga estas cosas en ti. Life in the Spirit. La vida en el Espíritu. In Ephesians 5, Paul says this. En Efesios 5, Pablo dice esto. Do not get drunk with wine, Dice que no os embriaguéis con vino, but what? antes bien que. How many of you think it's wrong to get drunk with alcohol? ¿Cuántos de ustedes creen que es malo emborracharte con alcohol? I do. ¿Yo? Sí. It's just as wrong to not be filled with the Holy Spirit. Pero es de igual de malo no ser lleno del Espíritu Santo. Both of them are commands. Ambos son mandamientos. Do not get drunk, No os embriaguéis, be filled with the Spirit. sed llenos del Espíritu. Now that is literally saying this. Eso quiere decir literalmente esto. If the Holy Spirit's in you, Si el Espíritu Santo está en ti, you are to let Him control your life. deberías dejar que Él controle tu vida. And it literally says, Y dice literalmente, be always being filled with the Holy Spirit. o sea, en el idioma original literalmente da a entender, sed siempre siendo lleno del Espíritu Santo. How do people get drunk with alcohol? ¿Cómo una persona se emborracha con el alcohol? They go to it Se acerca al alcohol and they yield themselves to its control, right? y la persona cede cede a sí mismo al control del alcohol. Every day of our life as a Christian, Cada día de nuestras vidas como cristianos we are to consciously go to God debemos ir a Dios conscientemente and say, Father, control me today by the Holy y Spirit. decirle, Padre, contrólame hoy por el Espíritu Santo. Holy Spirit, fill my heart and life and control my life today. Espíritu Santo, llena mi vida y mi corazón y controla mi vida, controla mi corazón hoy. Work in me fresh love for the Savior. Obra en mí amor fresco y genuino por el Salvador. Give me love for your word, Holy Spirit. Espíritu Santo, dame amor por tu palabra. Control me and empower me to live for Christ. Contrólame y dame poder para vivir para Cristo. To daily be filled with the Spirit means Para ser lleno del Espíritu Santo diariamente quiere decir we daily yield to Him and place ourselves nos deliberately under His control. nos entregamos a Él a diario y nosotros nos ponemos deliberadamente bajo su control. Every day we should pray, Holy Spirit, fill my life and control me today. Cada día debemos orar, Espíritu Santo, llena mi vida, controla mi vida hoy. Let me close with two scriptures. Termino con dos versículos. Romans 15:13. Romanos 15:13. It's so wonderful. Es maravilloso. This is a prayer. Esta es una oración, It's a promise. es una promesa. Learn this verse and pray it. Aprende este versículo y óralo. Romans 15:13. Romanos 15, versículo 13. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, the God of all hope, el Dios de toda esperanza, has given us the Holy Spirit. nos ha dado el Espíritu Santo. He wants to fill you with all joy and peace, Él quiere llenarte con todo gozo y paz, that you can abound in hope. para que puedas abundar en esperanza. By what power? ¿Por medio de qué poder? The power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. 2 Corinthians 13, Y segunda de Corintios 13, verses 11 through 14. versículos 11 a 14. Finally, brethren, farewell. Por lo demás, hermanos, Become complete. tened. Well, I don't think it says it in the same order. Just if you just want to read the verses, and then I'll read them. Okay. Finally, brethren, farewell. Become complete. Be of good comfort. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace be with you. Verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So, segundo de Corintios 13, 11 y luego 14. 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Verse 14 again. Leamos otra vez versículo 14. This verse addresses the Trinity, the Godhead. Este versículo menciona la Trinidad, la deidad, The grace of the Lord Jesus Christ, la gracia del Señor Jesucristo, the love of God, el amor de Dios and the fellowship or communion with the Holy Spirit y la comunión del Espíritu Santo be with you all. sean con todos vosotros. As you read the New Testament, Mientras lees el Nuevo Testamento, notice the person and work of the Holy Spirit more. observa más y más la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. As you see what Paul and Peter write about the Holy Spirit, Y mientras estudias lo que Pablo y Pedro dicen y escriben sobre el Espíritu Santo, meditate on those things and pray them for yourself. medita en esas cosas y ora pidiendo que sean una realidad en tu vida. And remember Luke 11:13. Y acuérdate de Lucas 11:13. Jesus said, if you, being evil, know how to give good gifts to your children, Y Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, how much more will your Father give the Holy Spirit to those who are asking? ¿cuánto más su Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? I'm going to pray, and as I pray, I want, if what I pray echoes in your heart, I want you just to pray silently what I pray. In your own heart, ask God. Pues yo voy a orar y si lo que yo oro lo sientes tú en tu corazón, quiero que tú también ores en silencio en tu corazón y pídele a Dios lo mismo. Our Father, we come to you, Padre nuestro, venimos ante ti, the living God and the God of all hope, el Dios vivo, el Dios de toda esperanza, the God and Father of our Lord Jesus Christ. el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. You have become our Father Tú has llegado a ser nuestro Padre through the work of the cross. por medio de la obra de la cruz. Today we ask you, Lord, teach us to pray. Y hoy te pedimos, Señor, enséñanos a orar. Holy Spirit,
take the things of Christ and reveal them to us. Espíritu Santo, toma lo de Cristo y revélanoslo. Be more real to us than ever before. Que seas más real a nosotros que nunca. Holy Spirit, fill our lives and control us more. Espíritu Santo, llena nuestras vidas y controlanos más y más. Holy Spirit, open our eyes to see the wonderful things there are in the Scripture. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para ver las maravillas contenidas en las Escrituras And cause us to see and understand and to experience life in the Spirit as Romans 8 shows us. y haz que podamos ver y entender y experimentar la vida en el Espíritu como vemos en Romanos 8 y como nos enseña. Spirit of God, our teacher be, Espíritu de Dios, sé nuestro Maestro. showing the things of Christ to me. Muéstrame a mí las cosas de Cristo. Now, Lord, for my brothers and sisters here, Señor, para mis hermanos y mis hermanas aquí, I pray that the grace of the Lord Jesus Christ te pido que la gracia del Señor Jesucristo and the love of God y el amor de Dios and the communion and fellowship of the Holy Spirit y la comunión del Espíritu Santo would be real and with them every day, sean realidades en sus vidas cada día and forever, y para siempre, for the glory of Christ. para la gloria de Cristo. Amen. Amén. God bless you richly. Dios les bendiga abundantemente.